Vamos a estar en esta mañana en la escuela dominical continuando con este estudio. Creo que es provechoso para todos nosotros. Eh, bueno, no solamente el tema de la providencia como tal, sino como tal, pues toda la confesión. Ustedes saben que nosotros pues afirmamos ser una iglesia confesional que se identifica, se suscribe a una confesión de fe histórica. Por lo tanto, es necesario que nosotros, cada uno de nosotros, quienes son miembros y los que lo serán también, conozcamos el contenido pues de la confesión de fe y nos afiancemos en cada una de las doctrinas o en las verdades que están allí contenidas. Sé que estamos avanzando de a poco, prácticamente por domingo estamos avanzando por párrafo, pero creo que no hay ningún afán de ir rápido, podemos ir despacio estudiando su palabra con detenimiento y así poder sacar o el mayor provecho posible de estas herramientas que también tenemos a la mano y que el Señor nos ha dado. Vamos a seguir analizando o estudiando la providencia de Dios. Les invito a que abran allí las confesiones que tienen a la mano en la página 14 y vamos a estar viendo en esta oportunidad o estudiando el cuatro, párrafo número 4 de la doctrina de la providencia. Pero antes de leerlo, quisiera que hiciéramos un recuerdo de lo que vimos hace poco en cuanto a la providencia de Dios y sus propósitos. Recordemos, iglesia, que en los últimos, por lo menos en los últimos dos párrafos, lo que hemos aprendido con las escrituras es que Dios ha establecido qué cosas para el cumplimiento de sus propósitos. Medios, ¿cierto? Cualquier cantidad de medios que Él ha establecido y que la providencia de Dios es ese obrar de Dios para el cumplimiento de esos propósitos. Pero también recientemente aprendíamos que Dios no está limitado a esos medios. El Señor no está esclavo a los medios ni está amarrado a esos medios. Por cuanto Él es Dios, Él tiene la autoridad, si le place, de obrar sin usar ningún medio en absoluto. Y vimos algunos ejemplos bíblicos, o incluso puede obrar por encima o contra esos mismos medios de la naturaleza, por ejemplo. Y una de las aplicaciones prácticas era que nosotros no debemos menospreciar los medios ordinarios que Dios utiliza para obrar, porque a veces tendemos a pensar solamente en las cosas extraordinarias y no valoramos las cosas ordinarias que Dios usa todo el tiempo para bendecir nuestras vidas. Ahora sí, vamos a leer el párrafo 4 y entonces vamos a irlo considerando de a poco. Párrafo número 4 de del capítulo 5 de la providencia de Dios. Dice de la siguiente manera este párrafo. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Vamos a estar poco a poco en esta escuela dominical, profundizando un poco en ese párrafo que acabamos de hacer lectura en cuanto a la providencia de Dios. Al final veremos unos textos bíblicos que nos van a guiar y nos van a ayudar. El primer punto, la providencia de Dios y sus atributos. La providencia y los atributos del Señor. Debemos tener en cuenta algo, hermanos y amigos.
como tal, la providencia no es un atributo de Dios. No es que sea un atributo de Dios. La providencia es el obrar de Dios, cómo el Señor obra a través de medios para hacer cumplir su voluntad. Quizás, ¿cuál sería el atributo de Dios que está más unido a la providencia? La soberanía de Dios. El atributo de Dios que está más conectado con la providencia es su soberanía. Dios es soberano, como dice la Escritura, o como dice su palabra. Él hace lo que quiere en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O como lo veíamos también hace poco en nuestras propias palabras, el Señor tiene autoridad para hacer con nosotros o con quien quiera, de las formas que Él quiera hacer, en el tiempo que Él quiera hacer, usando los medios que quiera, porque Él es soberano para hacerlo. Sin embargo, en este primer punto quisiera resaltar que hay tres atributos de Dios, particularmente, que al considerar la providencia, pues se manifiestan un poco más o se ponen más de relieve, por así decirlo, al considerar la providencia. Uno de ellos es su omnipotencia, ¿cierto? ¿Por qué la omnipotencia? Porque pensemos en lo siguiente, es evidente para nosotros, todos lo sabemos, que el hecho de que Dios ordene, decrete, disponga, dirija el mundo, todas las cosas visibles e invisibles que Él ha creado, para eso se requiere, ¿qué cosa? Obviamente, poder, ¿cierto? Se requiere de un Dios omnipotente. Porque ¿de qué sirve decretar algo y no tener el poder para ejecutarlo, para llevarlo a cabo? A Dios, a nuestro Dios, no le ocurre como a nosotros o como a los gobernantes de este mundo. ¿Qué pasa con los presidentes o con los gobernantes? Ellos muchas veces quieren hacer las cosas incluso por vía de decreto y estas cosas, pero muchas veces se ven frustrados. No pueden llevar a cabo las reformas que ellos quieren hacer, el Congreso se los impide y un montonón de cosas más. No pueden hacerlo, no pueden llevarlo a cabo. Pero el punto acá es que no sucede así con el Señor y su decreto y su providencia. Él tiene el poder para hacer todas las cosas que ha ordenado y ha decretado. Por eso es que nunca ustedes o nunca oímos hablar, por ejemplo, como la providencia del hombre. Tal cosa no existe. O la soberanía del ser humano. Porque la soberanía es un atributo que solo le pertenece al Señor. Entonces recordemos este primer punto. Detrás de todos los caminos y las obras de la providencia de Dios hay un poder omnipotente, el Dios omnipotente. ¿Qué otro atributo se ve con claridad en la providencia de Dios? Su sabiduría. Su sabiduría. Se ve claramente la sabiduría del Señor al considerar la providencia. ¿Por qué? Porque no solo se requiere de poder, sino de un gran conocimiento, una gran sabiduría, hacer todo lo que Dios hace día tras día, hora tras hora, como Él lo hace. Y esa es la razón, hermanos, por la cual muchas veces para nosotros como seres humanos, la providencia de Dios en muchas ocasiones nos resulta algo misterioso o como ahorita vamos a ver ese texto, como lo decía Pablo, insondables son sus juicios, sus caminos son inescrutables, porque van más allá de nuestro entendimiento o de nuestra comprensión. Entonces hay sabiduría en lo que Dios ha hecho, en el orden que Dios ha creado en este mundo, en el orden en la sociedad, en la familia, en la iglesia. Recuerden que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden, dice las Escrituras. Entonces, omnipotencia, sabiduría, y quisiera nombrar otro más, su bondad. Su bondad. La Biblia dice que Él es bueno y su misericordia es para siempre. Él es benigno y podemos ver su bondad reflejada en sus caminos y en su obrar, en este mundo y para con nosotros, en la vida personal de cada uno. ¿Por qué? Porque sin duda alguna hay bondad
en todas las maneras distintas en las cuales Dios nos bendice a nosotros, ya sea de manera física, alimentos o todas las bendiciones espirituales que tenemos en las Escrituras. Detrás de cada bendición está la benignidad de Dios. Incluso, no solamente pensemos en las cosas, bueno, todo es bendición, pero me refiero es en los momentos de adversidad. Allí también se ve manifestada la bondad de Dios. Porque detrás de cada sufrimiento, dice Romanos, hay un propósito para el bien de nuestras almas. Como dijo un poeta cristiano hace muchos años, autor de muchos de los himnos que cantamos, William Cooper, abro comillas, detrás de una providencia que nos hace fruncir el ceño, o sea, de dolor, Dios esconde un rostro sonriente. El capullo puede ser amargo, pero dulce será la flor. ¿Qué digo con eso? Que detrás de cada sufrimiento en un cristiano hay una bendición y Dios también manifiesta su bondad allí. Entonces allí vimos el primer punto. Se ve su sabiduría, su omnipotencia y su bondad al considerar la providencia. Ahora consideremos por un momento también algo que ya hemos visto anteriormente en los primeros párrafos de este capítulo, pero acá vamos a mencionar algo que no hemos dicho hasta ahora o no hemos estudiado hasta el momento. Tiene que ver con la extensión de la providencia de Dios. El primer párrafo o el segundo, vimos que la providencia de Dios no tiene ningún límite, ¿cierto? Abarca todas las cosas, grandes, pequeñas, las cosas insignificantes, entre comillas, todo lo que nos acontece y demás. Pero, iglesia, hay una pregunta en torno a la providencia de Dios que nos puede surgir y que es legítimo preguntarnos, pero que debemos tener cuidado con la respuesta. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Qué sucede o qué pasa en todo lo relacionado con la maldad y el pecado del ser humano? ¿Cómo conciliamos la providencia de Dios con la maldad y el pecado del ser humano, cierto? ¿Cómo hacemos tal cosa? ¿O será que la maldad y el pecado son un terreno donde la providencia de Dios no tiene injerencia, no tiene autoridad? ¿Será que la maldad y el pecado es un límite, un terreno donde la providencia de Dios no puede estar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que cuando pensamos en cuando nosotros pecamos, será que allí Dios deja de ser soberano? No. El punto que vamos a ver a continuación es que la providencia de Dios abarca, incluye o está por encima incluso de la maldad y del pecado de los seres humanos. O en otras palabras, la maldad del hombre no puede frustrar lo que Dios ya ha decretado, lo que Dios ya ha ordenado. Y lo quiero que lo veamos a través de tres subpuntos también. Primero, pensemos un momento en la caída de Satanás y de los ángeles. Ustedes saben por las Escrituras que Satanás y los ángeles, que hoy consideramos demonios, cayeron, ¿cierto? Ellos se rebelaron contra Dios. Ellos pasaron de la adoración a Dios a la rebelión contra Él. Y hay diferentes textos que ahorita, pues como no es nuestro tema, pues no vamos a ir a esos textos bíblicos. Pero surge la pregunta, ¿qué pasó allí? ¿Será que la rebelión de Satanás y de los ángeles caídos tomó por sorpresa a Dios? ¿Qué piensan ustedes? No, ¿cierto? ¿Le tomó por sorpresa a Dios esa rebelión? ¿O será que Dios incluso eso ya lo había decretado desde antes, desde el principio, según su voluntad? Y es así, hermanos, Dios ya había decretado que esto iba a acontecer. Otro ejemplo, ya no pensemos en la rebelión de Satanás, sino ahora en nuestra rebelión, la de Adán y la de Eva, la primera caída del hombre.
Adán es la cabeza representativa de toda la humanidad, ¿cierto? Acá ya no estamos hablando de la rebelión que ocurrió en el cielo, sino acá, en la tierra, en el huerto del Edén. Y preguntémonos, hagámonos la misma pregunta, ¿qué pasó allí? ¿Será que Dios, el Creador, se vio sorprendido cuando Adán y su mujer comieron del fruto prohibido? ¿Fue algo completamente inesperado para el Señor que esto pasara? ¿Que ellos quebrantaran su mandamiento? De ninguna manera. ¿O será que a partir de la caída Dios se vio en la obligación de trazar un nuevo plan? ¿Un plan B? ¿Y que su plan original falló y tocó inventar algo nuevo? De ninguna manera. No inició un nuevo decreto allí con la caída, sino que ciertamente todo esto también era parte del decreto soberano de Dios que esto pasara. Es decir, en otras palabras, la caída de Adán y Eva no fue un accidente, no fue un accidente. Ahora, no nos remontemos solamente al pasado. ¿Qué tal si pensamos en el presente y en nosotros? ¿Qué sucede con nuestros pecados? ¿Será que la providencia de Dios no tiene nada que ver con nosotros cuando le fallamos y le desobedecemos? ¿Qué pasa con las acciones pecaminosas de los seres humanos? Porque la Biblia dice que por la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se ve sorprendido Dios? ¿Se vio sorprendido Dios cuando vimos el caso que pasó la semana pasada con esta familia que murió, que fue masacrada? ¿Será que puede acontecer algo que Dios no conozca de antemano? No, hermano y amigo. Dios conoce todas las cosas de antemano, pero también porque Él las ordenó y las decretó. Entonces, ¿qué estamos viendo nuevamente aterrizando la idea central? La providencia de Dios, que es nuestro tema, se extiende incluso o está por encima de las acciones pecaminosas de los seres humanos. Para muchos, Dios y la maldad del hombre no tienen nada que ver. No puede existir ninguna conexión entre Dios y la maldad del hombre. A esto podríamos decir sí y no. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido no? Si lo que estamos pensando, y ahorita lo veremos al final de la escuela dominical, si es que Dios es autor del pecado, no, de ninguna manera. Pero si estamos pensando en la providencia, sí existe una conexión. Sí existe una conexión. Cuando se piensa en la maldad del ser humano en relación con Dios, comúnmente lo que nosotros decimos o escuchamos es la siguiente frase: Dios lo permitió. Dios lo permitió. Los ángeles se rebelaron, Satanás se rebeló, Adán y Eva cayeron, tal persona hizo esto o aquella porque Dios lo permitió. Y claro, pues Dios en un sentido permite todas las cosas porque nada sucede sin su voluntad. Pero ¿qué quiero transmitir acá en este momento? Que no sé si esa palabra permitir sea la más adecuada y la más correcta. ¿Por qué? Porque permitir tiene la connotación de que sucedió algo que no debió haber pasado, pero que aún así pasó. O permitir, o que Dios permitió, transmite la idea como que si Dios se vio obligado a permitir algo que Él no quería que pasara, como si se hubiese visto frustrado algo que Él no quería que aconteciera. Permitió no transmite la realidad de la fuerza de un Dios absolutamente y completamente soberano. Creo que hay una gran diferencia entre permitir y ordenar, entre permitir y decretar algo que suceda.
De hecho, todas las cosas van más allá de un simple permiso. Todas las cosas suceden porque Dios las ordenó, las decretó. ¿Qué es lo que quiero decir? Ustedes se pueden preguntar. ¿Que Dios ordenó el pecado? ¿Que Dios decretó que el mal llegara a existir? ¿Que Satanás cayera, que el hombre cayera? Sí. Ustedes podrán decir que es algo extraño o podemos decir que es algo extraño, pero cuando pensamos en el plan redentor de Dios desde la eternidad, Dios decretó desde antes de la fundación del mundo que Jesucristo muriera por ¿quiénes? Por pecadores, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que ya Dios de antemano había decretado que iba a existir el pecado. De hecho, la esencia del decreto de Dios es la salvación de los hombres, del pecado precisamente. También es cierto que muchas veces Dios limita o restringe el pecado. Eso se le suele llamar, o algunos le han llamado, la gracia común de Dios. ¿Qué es esto? Que muchas veces Dios restringe la maldad que hay en este mundo. ¿Sabías que Dios cada día restringe la maldad en el mundo? Y que sin esa gracia que preserva este mundo de parte de Dios fuera removida del todo, ¿qué pasaría si esa gracia fuera quitada, hermanos? Nos destruiríamos a nosotros mismos, seríamos igual que los demonios, literalmente. Pero un Dios soberano restringe y limita la maldad en este mundo y usa medios. Por ejemplo, de manera práctica, ¿qué medios usa Dios para restringir la maldad en este mundo? Las autoridades civiles. La Biblia dice que ellos no en vano llevan la ¿qué? La espada. Muchas veces la gente se priva de hacer algo malo, no porque amen a Dios, no porque tengan temor de Dios, es porque no quieren sufrir el castigo. Entonces Dios todos los días limita la maldad. Claro, la maldad en este mundo abunda y cada vez pareciera de mal en peor, pero aún así el Señor todos los días restringe la maldad. Ahorita vamos a ir a algunos textos bíblicos, pero antes de ir a ellos quiero ver 2 puntos más rápidamente. Y creo que es muy importante. Y acá está la esencia de nuestro mensaje en esta escuela dominical. Usted a esta altura podría estar diciendo que se están diciendo cosas peligrosas, casi que rayan con la herejía, ¿cierto? Se ha dicho que Dios ordenó y decretó el pecado. Pero ¿saben qué es lo que hace que esto no sea una herejía ni una blasfemia, que Dios haya decretado el pecado? Que todo esto Dios lo hace de una manera tal que el único responsable de lo que sucede es ¿quién? El ser humano. Que el culpable del pecado sea el hombre, que es el que comete o el que hace las acciones pecaminosas. Dios no fue quien hizo que Satanás y los ángeles caídos se enaltecieran. Ellos mismos se enaltecieron a sí mismos. Dios no obró activamente en Adán para que él extendiera su brazo y comieran del fruto prohibido. El hombre libre y voluntariamente mata, roba, adultera, etcétera, ¿cierto? Pero nada de esto toma por sorpresa a Dios. Ese es el punto. Y aquí es donde la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, que aparentemente parecieran tan contradictorias entre sí, se unen en una armonía. El hombre responsable de sus acciones, la Biblia dice que cada quien morirá por sus propios pecados, pero Dios sigue siendo un Dios soberano. De manera que resulta claro, evidente y bíblico que Dios no es ni puede llegar a ser nunca, ¿qué cosa? Autor del pecado, ni autor del mal. No es posible que el mal se origine en Dios. Eso sí sería una blasfemia, una herejía. Decir que en Dios se origina el mal.
porque es imposible por el carácter santo, santo, santo de Dios y justo de Dios que tal cosa suceda, porque Él aborrece el pecado a quien lo practica, dice el Salmo 5. Dios no soporta el pecado ni lo tolera, por eso la cruz del Calvario, porque Él no puede pasar por alto el pecado. De manera que, ¿qué estamos aprendiendo? Que aunque Dios haya decretado la existencia del mal, esto no quiere decir que Él sea el autor o la causa o el responsable. Vamos a ver textos, algunos textos de la Biblia para que veamos que esto no son como ideas nuestras o mías o de los hermanos que redactaron la confesión de fe. Acompáñenme a Romanos 11. Romanos capítulo 11, versículo 32 al 34. Aquí vamos a ver algunos textos, solo algunos, que tienen que ver con lo que se ha estado enseñando durante estos minutos. Romanos 11, versículo 32 al 34. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Romanos 11 del 32 al 34. Si notan como Pablo dice allí que Dios sujetó a todos en desobediencia, en el verso 32. Ahí la palabra sujetar a desobediencia quiere decir que Dios confinó o encerró todo bajo pecado. Eso también lo dice Gálatas, que Dios encerró todo bajo pecado. Pero lo que quiero hacer hincapié acá o énfasis es que los juicios de Dios son insondables e inescrutables, son sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Cuando estaba estudiando este párrafo de la confesión, si ustedes notan allí en las confesiones, hay dos textos bíblicos, quizás no vamos a ir ahorita a ellos para poder avanzar y que alcance el tiempo. En Samuel y en Crónicas hay unos textos donde dice que, que Jehová se encendió en ira contra Israel e incitó a David para hacer un censo al pueblo. Y en Crónicas dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo en Israel. A mí me surgía la pregunta, ¿fue Dios o Satanás? ¿Quién llevó a David a tener la idea de hacer un censo en Israel? Y si ustedes recordarán ese episodio, eso no tomó por sorpresa a Dios y David llevó incluso las consecuencias por eso. 70,000 hombres murieron por haber hecho un censo en Israel. Pero ¿cuál es el punto acá? Como dice un autor, en un mismo acto del rey David coincidieron los propósitos de Dios y los deseos de Satanás. ¿Por qué? Por un lado, Dios estaba decretando que estas cosas sucedieran para llevar al arrepentimiento a David, como terminó pasando. Pero por otro lado, Satanás, su propósito detrás de todo esto era obviamente destruir a la nación de Israel. Por eso dice, Satanás se levantó contra Israel. Pero los motivos de Dios siempre son santos y justos. ¿Hay ejemplos parecidos en la Biblia? Bueno, se me ocurre ahorita el de Judas. ¿Se acuerda que hay un texto que dice que Satanás entró en el corazón de Judas? ¿Qué pasó allí? Ambas cosas, ambas cosas. Judas fue guiado por Satanás para entregar al Señor, pero al mismo tiempo su propia maldad y su propia codicia y avaricia lo llevaron a hacerlo. Los sufrimientos de Job, Satanás usaba eso para otros fines. Dios los determinó para otras, para su siervo. Y así podríamos quizás mencionar algunos otros.
Vamos a leer un texto en cuanto a que Dios restringe el pecado. Segunda de Reyes 19, 28. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 28. Por cuanto te has airado contra mí, Segunda de Reyes 19, 28. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Allí hay un ejemplo que Dios no solamente puede, sino que lo hace. Él restringe, reprime o refrena también la maldad del hombre. Estamos viendo ejemplos donde podemos palpar o notar la providencia de Dios. ¿Recuerdan el pasaje de José cuando fue vendido con sus hermanos, cierto? Él dijo lo siguiente a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si quieren anotar la cita, Génesis 50, verso 20. Ahí hay un ejemplo bíblico bello de su providencia y cómo Dios incluso puede usar la maldad del hombre y el pecado del hombre para el cumplimiento de su voluntad, de su propósito. Los hermanos de José obraron muy mal, ¿cierto? Al vender a su hermano, al venderlo como un esclavo. Pero ¿qué sucedió en palabras del hombre que lo sufrió en carne propia? Él dijo, Dios lo encaminó, usó esa palabra encaminó para bien. ¿Por qué para bien? Porque Dios había determinado preservar a la nación de Israel del hambre. Y no solamente a la nación de Israel, sino a la simiente prometida que había allí, nuestro Señor Jesucristo. Y ejemplos podríamos numerar muchos. Hace unos días atrás vimos el ejemplo de Cristo crucificado. Herodes, Pilato, judíos y gentiles se unieron para crucificar al Señor, pero todos lo hicieron porque ya su anticipado conocimiento de Dios lo había antes determinado que sucediera. Dios ha usado a las naciones también en la historia para el cumplimiento de sus juicios. Cuando Israel fue derrotado muchas veces, Dios usó a otros imperios. Esos imperios, esas naciones, ¿estaban pensando en Dios cuando hacían esas cosas? No. ¿Cuáles eran las motivaciones de ellos? Aumentar su poderío, sus territorios, todas las motivaciones que tuvieran. Pero ¿qué estaba detrás de todo esto? Dios juzgando a la nación de Israel. En una ocasión Dios mismo llamó a Ciro su siervo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que muchas veces incluso los incrédulos sirven a la providencia de Dios sin ellos saberlo, sin saberlo. Pero atención, eso no excusa sus pecados, no excusa sus maldades. Dios no es autor del mal, Dios no es autor del pecado. Dios dice, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? El apóstol Juan, en primera de Juan 2:16 dice, porque nada de lo que hay en el mundo, ¿se acuerdan? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, no proviene del Padre, sino del mundo. Nunca debemos llegar a pensar que Dios es como nosotros, porque en Él no hay maldad ni pecado, en nosotros sí. Los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, provienen de este mundo y de nosotros mismos, pero nunca proceden, se originan en el Padre. En Él, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna, ni pecado. Él no tienta a nadie. ¿Se acuerdan el texto de Santiago? Ninguno diga que es tentado de parte de Dios, porque Él no puede tentar a nadie, sino que cada uno es tentado de sí mismo.
de su propia naturaleza pecaminosa. Ese texto es Santiago 1 del 13 al 15. Finalizo la escuela dominical con estas últimas aplicaciones. Gratitud al Señor debemos tener por el hecho de que Él restrinja la maldad en este mundo. ¿Qué sería de nosotros sin este poder constante de Dios en este mundo? Lo que hemos considerado en este tiempo, según la palabra de Dios, no te debe llevar a la conclusión de tener una excusa para pecar contra el Señor. ¿Tú crees que en el día del juicio final, Satanás, los ángeles caídos, Judas Iscariote, Poncio Pilato, tendrán algún tipo de excusa por su pecado basándose en la providencia de Dios? De ninguna manera. En el juicio ellos no dirán, se entregó a Cristo porque así estaba determinado. Eso no será una excusa. Créeme lo siguiente. ¿Saben cuál es el colmo de la maldad? El colmo de la maldad es llegar a culpar a Dios de nuestra propia maldad. Cuidado con llegar a decir o a pensar que la culpa de todo, después de todo, la tiene Dios, porque o no me escogió, o porque había ordenado que así pasara, o porque había decretado que así sucediera. Pablo dice en Romanos, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Inexcusable. Cuidado con no usar estas preciosas verdades de su providencia para darle rienda suelta a nuestra maldad o libertinaje. Ay del que convierte su gracia en libertinaje. De manera que en vez de ocasionar esto, la doctrina de la providencia de Dios a un verdadero hijo de Dios, a un creyente, debe más bien darle, claro, seguridad y consuelo, pero también temor y santidad, un anhelo por andar en santidad de Dios. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, te damos gracias en este momento por llevarnos a considerar estas verdades acerca de ti. Gracias por las formas como tú obras, Señor, en tu providencia. Gracias porque tu providencia está todo el tiempo en nuestra vida. Tu providencia es la que gobierna este mundo. Te ruego para que estas verdades a cada uno de nosotros no se queden solamente en ideas, en palabras, sino que en la vida práctica estas grandes doctrinas nos conduzcan a una mayor vida de piedad, de santidad, pero también de consuelo y de gozo. Te damos gracias, Señor, porque tu decreto siempre permanece y así será, y nada, ni siquiera el pecado puede llegar a frustrarlo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.